Bueno, en el siguiente video quería poner a disposición de ustedes esta conferencia la dio Otto Warburg, que fue el director del Instituto Max Planck de Fisiología Celular en Berlín, en Dahlem, en Alemania, ¿no? Esta es una traducción de la edición inglesa de Dean Burke, que yo la traduje, del Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda, en Maryland. La nota de Dan Burke dice: adaptado de un discurso original entregado por Otto Warburg en la reunión anual de 1966 de premios Nobel en Lindau, en Alemania. Otto Warburg ganó el premio Nobel de Medicina en 1931 por su descubrimiento de la enzima de transferencia de oxígeno de la respiración celular y fue votado como segundo premio Nobel en 1944 por su descubrimiento de los grupos activos de las enzimas de transferencia de hidrógeno. Muchas universidades como Harvard, Oxford, Heidelberg le han ofrecido títulos honoríficos. Es miembro extranjero de la Royal Society de Londres, un caballero de la Orden del Mérito, fundada por Federico el Grande, y fue galardonado con la Gran Cruz con estrella y cinta de hombro de la República Federal. Sus intereses principales son la química y la física de la vida. En ambos campos ningún científico ha tenido más éxito. Voy con la conferencia. Otto Warburg dice: hay causas principales y secundarias de enfermedades. Por ejemplo, la causa primaria de la plaga es el bacilo de la peste, pero las causas secundarias de la plaga son la suciedad, las ratas y las pulgas que transfieren el bacilo de la peste desde las ratas al hombre. Por causa principal de una enfermedad me refiero a la que se encuentra en todos los casos de la enfermedad. El cáncer, por encima de todas las demás enfermedades, tiene innumerables causas secundarias, pero incluso para el cáncer solo hay una causa principal. Resumido en pocas palabras, la causa principal del cáncer es el reemplazo de la respiración de oxígeno en las células normales del cuerpo por la fermentación de azúcar. Todas las células normales del cuerpo satisfacen sus necesidades de energía mediante la respiración de oxígeno, mientras que las células cancerígenas satisfacen sus necesidades de energía en gran parte por la fermentación. Todas las células normales del cuerpo son, por lo tanto, aerobios obligados, mientras que todas las células cancerosas son anaerobias parciales. Desde el punto de vista de la física y la química de la vida, esta diferencia entre lo normal y las células cancerosas es tan grande que apenas se puede imaginar una diferencia mayor. El gas oxígeno, el donante de energía en plantas y animales, es destronado en las células cancerosas y se sustituye por una reacción de rendimiento energético en las formas de vida más bajas, a saber, una fermentación de la glucosa. La clave del problema del cáncer es consecuencia de la energética de la vida, que ha sido el campo de trabajo del Instituto Dahlem desde su inicio por la Fundación Rockefeller sobre 1930. Interesante que la Fundación Rockefeller financió este estudio y nunca más se supo, ¿no? De los resultados de este hombre nunca se hizo nada. En Dahlem se descubrieron las enzimas de transferencia de oxígeno e hidrógeno y se aislaron químicamente. En Dahlem, hace décadas, fue descubierta la fermentación en las células cancerosas, pero solo en los últimos años se ha demostrado que en realidad las células cancerosas pueden crecer en el cuerpo casi solo con la energía de fermentación. Solo hoy se puede presentar, con respecto al cáncer, todos los experimentos exigidos por Pasteur y Koch como prueba de las principales causas de una enfermedad. Si bien es cierto que la sustitución de la respiración de oxígeno por la fermentación es la causa principal del cáncer, entonces todas las células cancerosas, sin excepción, deben fermentar, y ninguna célula normal en crecimiento debe existir que fermente en el cuerpo. Un experimento especialmente sencillo y convincente realizado por los americanos Malmgren y Flanagan confirman esta opinión. Si se inyectan esporas del tétanos, que pueden germinar solo a presiones muy bajas de oxígeno en la sangre de ratones sanos, los ratones no enferman con tétanos, debido a que las esporas no encuentran en un cuerpo normal un lugar en que la presión del oxígeno sea suficientemente baja. Del mismo modo, los ratones preñados no enferman cuando se inyecta con esporas del tétano.
ya que también en el embrión en desarrollo no existe región donde la presión de oxígeno sea suficientemente baja para permitir la germinación de las esporas. Sin embargo, si se inyectan esporas del tétanos en sangre de ratones portadores de tumores, los ratones se enferman de tétanos, debido a que la presión de oxígeno en los tumores puede ser tan baja que las esporas pueden germinar. Estos experimentos demuestran de una manera única la anaerobiosis en las células cancerosas y la no anaerobiosis en las células normales, en particular la no anaerobiosis en embriones en crecimiento. La fermentación en hepatomas Morris. Un segundo tipo de experimentación demuestra una relación cuantitativa entre la fermentación de los tumores y la tasa de crecimiento de estos. Si se inyectan ratas con sustancias inductoras del cáncer de diferentes actividades, se pueden crear, como Harold Morris del Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda ha encontrado, los cánceres de hígado, hepatomas de diferente grado de malignidad. Por lo tanto, una cepa de tumor puede duplicar su masa en 3 días, otra cepa puede requerir 30 días. Recientemente, Dan Burke y Mark Wood, también del Instituto Nacional del Cáncer, midieron las tasas in vitro de la fermentación anaeróbica en diferentes líneas de estos hepatomas y obtuvieron una curva, que es la que vemos en la figura 1, ¿no?, que muestra una relación cuantitativa entre la fermentación y la tasa de crecimiento, y por lo tanto entre la fermentación y la malignidad. En estas diversas cepas tumorales, la fermentación aumenta con la malignidad, y de hecho la fermentación aumenta incluso más rápido que el tumor maligno. Especial interés se le atribuye a la fermentación en los hepatomas de crecimiento más lento, debido a que varios investigadores en los Estados Unidos creían que habían encontrado que este tipo de tumores no realizaban la fermentación, es decir, que la anaerobiosis no puede ser la causa principal del cáncer. Bueno, en la figura 1 vemos la velocidad de crecimiento y la fermentación del hepatoma Morris, según Dan Burke y Mark Wood. Dan Burke y Mark Wood vieron inmediatamente en sus curvas que en la región del punto cero la tasa de fermentación era tan pequeña que ya no podía ser medida por la metodología bruta habitual, empleada por los trabajadores antes mencionados, mientras que en la misma región la más pequeña tasa de crecimiento fue siempre fácil de medir. Burke y Wood vieron, en otras palabras, que en la región del punto cero de sus curvas, la prueba de crecimiento fue más sensible que la prueba de fermentación habitual. Con adecuados y refinados métodos para la medición de la fermentación de azúcar, de la glucosa, encontraron lo que cualquier químico o físico, después de un vistazo a la curva, se daría cuenta, que hasta el más lento crecimiento en los hepatomas Morris fermentan el azúcar. Los resultados de Dan Burke y Mark Wood fueron confirmados y ampliados por otros trabajadores con métodos independientes. Pietro Gugino, también en Bethesda, desarrolló un método de perfusión mediante el cual un hepatoma Morris creciendo en un animal vivo podía ser perfundido durante largos periodos de tiempo, incluso semanas, por medio de una sola arteria y vena única. La sangre que ingresaba y abandonaba cualquier tumor dado podía ser analizada. Gugino encontró con este método que el crecimiento lento de hepatomas Morris siempre produce fermentación del ácido láctico durante su crecimiento. Esto fue en contraste con el hígado, en donde, como se conoce desde los tiempos de Claude Bernard, el ácido láctico es producido pero no consumido por el hígado. La diferencia entre el hígado y los tumores Morris in vivo es por lo tanto infinita. Gugino constató además que los tumores crecen en vivo con un consumo de oxígeno disminuido. En resumen, los resultados de Gugino indican que los hepatomas de Morris de crecimiento lento son anaerobios parciales. Silvio Fiala, un bioquímico de la Universidad del Sur de California, encontró que no solo en hepatomas de crecimiento lento se producía ácido láctico, sino también que el número de su grana respiratorio de oxígeno se redujo. El crecimiento lento de los hepatomas Morris está, por lo tanto, muy alejado de haber refutado la anaerobiosis de los tumores. Por el contrario, son la mejor prueba de esta característica distintiva. Durante 40 años los investigadores del cáncer han buscado un cáncer que no fermente. Cuando finalmente apareció
un tumor que no fermentador que se encontró en los tumores de crecimiento lento Morris, se demostró que era un error de la metodológico. Transformación del metabolismo embrionario en el metabolismo del cáncer. Un tercer tipo de experimento desde el Instituto Dalhem con compañeros de trabajo Gowen, Geisler y Lorenz es también muy pertinente. Habiendo establecido que la anaerobiosis es la propiedad que distingue a las células cancerosas de todas las células normales del cuerpo, atacamos la cuestión a saber cómo las células normales del cuerpo pueden llegar a ser transformadas en anaerobias. Si uno pone células embrionarias de ratón en un medio de cultivo adecuado, saturado con presiones de oxígeno fisiológicas, crecerán fuera del cuerpo del ratón, o sea, in vitro, y lo harán como aerobios puros, con una respiración de oxígeno pura, sin dejar rastro de fermentación. Sin embargo, si uno proporciona durante el crecimiento una presión de oxígeno tan reducida que es parcialmente inhibida la respiración de oxígeno, el metabolismo puramente aeróbico en las células embrionarias del ratón es alterado cuantitativamente dentro de 48 horas, en el curso de 2 divisiones celulares, a un metabolismo característico de las células de fermentación cancerosa. La figura 2 ilustra el procedimiento experimental muy simple e involucrado. Si uno entonces toma estas células en las cuales durante su crecimiento a una reducida presión de oxígeno se produjo el metabolismo de células cancerígenas, de nuevo bajo la alta presión de oxígeno original, y permite que las células crezcan aún más, el metabolismo del cáncer permanece. La transformación del metabolismo de células embrionarias a un metabolismo de células cancerígenas, por lo tanto, puede ser el resultado irreversible e importante, ya que el origen de las células cancerígenas a partir de las células normales del cuerpo es un proceso que es irreversible. Es igualmente importante que estas células del cuerpo, cuyo metabolismo por lo tanto se ha transformado en el metabolismo del cáncer, sigan ahora creciendo in vitro como anaerobias facultativas. La duración de nuestros experimentos permanece demasiado limitada para arrojar resultados sobre las pruebas de inoculación de estas células nuevamente en ratones, pero de acuerdo con todas las indicaciones anteriores, tales células crecerán como anaerobias luego de su trasplante a animales. En cualquier caso, estos experimentos pertenecen a los experimentos más importantes en el campo de la investigación del cáncer desde el descubrimiento de la fermentación de los tumores. El metabolismo del cáncer hasta ahora, medido miles de veces, fue inducido artificialmente en las células del cuerpo mediante el procedimiento experimental más simple e imaginable. Y con este metabolismo artificialmente inducido de cáncer, las células del cuerpo se dividen y crecen como anaerobias in vitro. En los últimos meses hemos desarrollado nuestros arreglos experimentales para poder medir manométricamente la respiración de oxígeno y la fermentación en las células embrionarias de ratón en crecimiento durante su transformación metabólica. En la figura 3 se muestra la disposición experimental. Encontramos en estos experimentos que el 35% de la inhibición de la respiración de oxígeno ya basta para provocar una transformación durante el crecimiento celular. Presiones de oxígeno que inhiben el 35% de la respiración pueden ocurrir en el extremo de los capilares sanguíneos en animales vivos, por lo que surge la posibilidad de que el cáncer ocurra cuando se producen presiones demasiado bajas de oxígeno durante el crecimiento celular de los cuerpos animales. Bueno, estos experimentos muestran, al igual que la curva de Dan Burke y Mark Wood en la figura 1, que es más correcto designar a las células tumorales como anaerobias parciales en lugar de anaerobias facultativas. Una célula del cuerpo se transforma en una célula tumoral solo si una parte de la respiración se sustituye por fermentación. Bueno, aquí vemos la figura 2, método para transformar el metabolismo embrionario en el metabolismo del cáncer al disminuir la presión de oxígeno. Ahí se ven los dos recipientes. La inducción de cánceres por materiales sólidos inyectados dentro de los animales es una indicación experimental más de esta posibilidad. Si uno implanta discos de sustancia sólida debajo de la piel de las ratas, los discos pronto estarán rodeados por una cápsula de tejido vivo que se alimenta con los vasos sanguíneos de la hipodermis.
Los sarcomas desarrollan muy frecuentemente estas cápsulas. Es indiferente que los discos sólidos sean químicamente plásticos, oro o marfil, etc. Lo que produce el cáncer no es la naturaleza química de los discos macizos, sino el tipo especial de alimentación suministrada por la sangre al tejido encapsulado en los discos. Esta provisión sanguínea varía con el sitio y en adecuación a un determinado animal, e induce el cáncer desde una baja presión de oxígeno en el disco encapsulado. Ahí vemos también la figura 3, método para medir manométricamente la respiración y la fermentación durante la transformación de los embriones dentro del metabolismo del cáncer, donde vemos que dice Luft es aire, ¿no? Es igual a aire. Los recipientes no se agitan porque el sacudido inhibe el crecimiento. Por lo tanto, la presión de oxígeno en la fase líquida en el fondo de los recipientes es mucho menor que en la fase gaseosa. Por ejemplo, cuando la presión de oxígeno en la fase gaseosa fue de 200 milímetros de agua, en la parte inferior de los vasos era 130 milímetros de agua. Termodinámica ahora, vamos a hablar un poco de la termodinámica. Si una reducida presión de oxígeno durante el crecimiento celular puede causar el cáncer, o más en general, si cualquier inhibición en la respiración durante el crecimiento puede provocar el cáncer, entonces el problema siguiente es mostrar por qué la respiración reducida induce el cáncer. Puesto que ya sabemos que con una disminución de la respiración la fermentación es el resultado, podemos volver a expresar nuestra pregunta: ¿por qué resulta el cáncer si la respiración de oxígeno se sustituye por fermentación? La historia temprana de la vida en nuestro planeta indica que la vida existió en la Tierra antes de que la atmósfera de la Tierra tuviera gas libre de oxígeno. Las células vivientes, por lo tanto, deben haber sido células fermentadoras. Luego, y como los fósiles nos muestran, fueron células individuales indiferenciadas. Solo cuando el oxígeno libre apareció en la atmósfera, hace algunos millones de años, hizo el mayor desarrollo de la vida en su conjunto, para producir los reinos vegetales y animales a partir de los fermentadores, las células individuales indiferenciadas, lo que los filósofos de la vida han llamado evolución creadora. Ha sido y es por lo tanto el trabajo del oxígeno. El proceso inverso, la desdiferenciación de la vida, se lleva a cabo hoy en día en mayor cantidad ante nuestros ojos en el desarrollo del cáncer, que es otra expresión de desdiferenciación. Sin duda el desarrollo del cáncer se lleva a cabo incluso en presencia de gas oxígeno libre en la atmósfera, pero este oxígeno no puede penetrar en cantidad suficiente dentro de las células del cuerpo en crecimiento, o las apoenzimas respiratorias de las células del cuerpo en crecimiento no pueden ser saturadas con los grupos activos. En cualquier caso, durante el desarrollo del cáncer, la respiración de oxígeno siempre cae. Aparece la fermentación y las células altamente diferenciadas se transforman en fermentadoras anaerobias, que han perdido todas sus funciones corporales y conservan solo la propiedad, ahora inútil, de crecimiento. Así, cuando la respiración desaparece, la vida no desaparece, pero el sentido de la vida desaparece. Y lo que queda son máquinas de crecer que destruyen el cuerpo en el que ellas mismas crecen. Pero, ¿por qué el oxígeno diferencia y por qué la falta de oxígeno desdiferencia? Nadie va a dudar que el desarrollo de las plantas, los animales y el hombre, desde anaerobios unicelulares, sea el proceso más improbable de todos los procesos en el mundo. Por lo tanto, no hay duda que Einstein desciende de un organismo de fermentación unicelular, para ilustrar el milagro alcanzado por el oxígeno molecular. Pero de acuerdo a la termodinámica de Boltzmann, procesos improbables para tomar lugar requieren trabajo. Se requiere trabajo para producir diferencias de temperatura de una manera uniforme en un gas a temperatura, mientras que la igualdad de tales diferencias de temperatura es un proceso espontáneo que no requiere de trabajo. Es la respiración del oxígeno la que provee en la vida este trabajo, y la desdiferenciación comienza a la vez cuando la respiración se inhibe de cualquier forma. En el lenguaje de la termodinámica, la diferenciación representa un estado de equilibrio forzado, mientras que la desdiferenciación, es decir, el cáncer, es el verdadero estado de equilibrio. O ilustrándolo con una imagen, las células diferenciadas del cuerpo son como una bola en un plano inclinado,
que rodaría hacia abajo si no fuera por la labor de prevención siempre presente de la respiración de oxígeno. Si se inhibe la respiración de oxígeno, la pelota rueda hacia abajo del plano a nivel de desdiferenciación. Pero, ¿por qué la energía respiratoria y no la energía de la fermentación pueden diferenciarse, mientras que en general, por ejemplo, en el crecimiento, la energía respiratoria y la energía de fermentación son equivalentes? Obviamente, no habría cáncer si no hubiera esta discriminación de la energía de fermentación, es decir, si la fermentación como la respiración pudieran diferenciarse. Entonces, cuando la respiración se sustituye por fermentación, la fermentación se haría cargo de la diferenciación y un alto estado de diferenciación se mantiene incluso en las células fermentadoras del organismo. Vamos a hablar ahora de la química. La física no puede explicar por qué los dos tipos de energía no son equivalentes en la diferenciación, pero la química puede explicarlo. Los bioquímicos saben que tanto la energía de respiración y la energía de fermentación hacen su trabajo en forma de energía de fosfato, pero los caminos de fosforilación son diferentes. Si se aplica este conocimiento a la carcinogénesis, parece que solo la fosforilación oxidativa, pero no la fosforilación fermentativa, pueden diferenciarse. Un resultado que en el futuro puede explicar el mecanismo de diferenciación. Sin embargo, bioquímicamente puede explicarse hoy el por qué surge la fermentación cuando disminuye la respiración. La figura 4 muestra que las vías de respiración y fermentación son comunes respecto al ácido pirúvico. A continuación, las vías divergen. Los productos finales de la fermentación se alcanzan por una sola reacción, la reducción del ácido pirúvico por dihidronicotinamida en ácido láctico. Por otro lado, los productos finales de la oxidación del ácido pirúvico, que son el agua y el CO2, solo se alcanzan después de muchas reacciones adicionales. Por lo tanto, cuando se dañan las células, es probable que primero se dañe la respiración. De esta manera, la frecuencia del cáncer se explica por razones de probabilidad. En resumen, esto es muy importante. 1. La discapacidad de la respiración es más frecuente que el deterioro de la fermentación porque es más complicada la respiración que la fermentación. 2. El deterioro de la respiración puede ser reemplazado fácilmente por fermentación, ya que ambos procesos tienen un catalizador común, la nicotinamida. 3. La consecuencia de la sustitución de la respiración por la fermentación es en su mayoría la glucólisis, con la muerte de las células por falta de energía. Solo si la energía de fermentación es equivalente a la pérdida de energía de respiración, la anaerobiosis es la consecuencia. Glucólisis significa muerte por fermentación. Anaerobiosis significa vida por fermentación. 4. El cáncer surge de la respiración, no de la fermentación. Puede mantenerse y crear la gran diferenciación en las células del cuerpo. Para concluir el debate sobre la causa principal del cáncer, la teoría de virus del cáncer pueden ser mencionadas. Se trata del tema más preciado de los filósofos del cáncer. Bueno, aquí voy a agregar algo, ¿no? También podemos hablar de, por ejemplo, la vacuna contra el papiloma, ¿no? Como diría Otto Warburg, se trata del tema más preciado de los filósofos del cáncer, ¿no? Dice Warburg. Si fuera cierto, sería posible prevenir y curar el cáncer con los métodos de la virología y todos los carcinógenos se podrían comer o fumar libremente sin ningún tipo de peligro, si solamente se evitara el contacto con el virus del cáncer. Dice Warburg, es cierto que algunos virus causan cáncer, ocurren en animales, pero ningún virus concreto del cáncer humano se ha observado hasta el momento, considerando que sin la presencia del virus innumerables sustancias causan cáncer en animales y en humanos. Así dice, los virus no se ajustan a la demanda de Pasteur en las que deben ser posibles la determinación de las causas principales en todos los casos de enfermedad. Por lo tanto, la ciencia clasifica a los virus como causas remotas del cáncer, que producen la anaerobiosis. La causa principal debe cumplir las exigencias de Pasteur. Por lo tanto, aquí Otto Warburg nos está diciendo que ejemplos, como por ejemplo la vacuna del papiloma, que hacen vacunar a niños y niñas contra el papiloma humano, es un fraude. Aquí nos lo está diciendo, que este documento tiene como 70 años. Aquí mismo nos está diciendo que
los profetas de los virus iban a inventarse cualquier cosa y que no iba a servir para nada porque no era la causa principal del cáncer. Aquí nos está diciendo que la vacuna del papiloma no sirve para nada. 2 veces premio Nobel, ¿no? Aplicaciones. ¿De qué sirve conocer la causa principal del cáncer? He aquí un ejemplo. En los países escandinavos se produce un cáncer de la garganta y de esófago, cuyo precursor es el llamado síndrome de Plummer-Vinson. Este síndrome puede ser curado cuando se añada a la dieta los grupos activos de enzimas respiratorias, por ejemplo, sales de hierro, riboflavina, nicotinamida y ácido pantoténico. Cuando uno puede sanar el precursor del cáncer, puede prevenir este tipo de cáncer. Según Ernest Wigner, del Instituto Sloan Kettering para la investigación del cáncer en Nueva York, ha llegado el momento en que se puede exterminar a este tipo de cáncer con la ayuda de los grupos activos de las enzimas respiratorias. Es de interés en este contexto que con la ayuda de uno de estos grupos activos de las enzimas respiratorias, a saber, la nicotinamida, la tuberculosis puede curarse también como con la streptomicina, pero sin los efectos secundarios de esta última. Puesto que escasamente pueden ocurrir una sobredosis, tales experimentos no pueden hacer ningún daño. Me gustaría ir más allá y proponer hacer siempre aportaciones dietéticas de grandes cantidades de grupos activos de enzimas respiratorias después de operaciones exitosas cuando hay peligro de tumores metastásicos. En efecto, uno nunca podría tener éxito rediferenciando a las células cancerosas indiferenciadas, ya que durante la corta duración de la vida humana la probabilidad de tal retorno a la diferenciación es cero. Pero uno podría aumentar la respiración de las metástasis en crecimiento y con ello inhibir su fermentación, y sobre la base de la curva de Dan Brooks y Mark Wood, obtenida con los hepatomas de Morris, por lo tanto, inhibir el crecimiento de las metástasis hasta el punto de que podría llegar a ser tan sencillas como las llamadas células cancerosas durmientes, en la próstata de los hombres de edad avanzada. Un segundo ejemplo de aplicación. El físico Manfred von Ardenne ha atacado recientemente el problema de la terapia del cáncer. Ardenne descubrió que las células cancerosas, debido a su fermentación, son más ácidas en el interior y en su superficie que las células normales, y por lo tanto son más sensibles a las altas temperaturas. Sobre esta base, él y sus colegas médicos han tratado a pacientes con cáncer después de la eliminación quirúrgica de los tumores primarios, elevando la temperatura del cuerpo de los pacientes a aproximadamente 109 grados Fahrenheit, unos 42,78 grados Celsius, durante 1 hora, con la esperanza de que las metástasis fueran luego eliminadas o su crecimiento fuera tan lento como para ser inofensivo. Aún no se decide si esta idea puede ser descrita como un éxito en la práctica, pero el trabajo provisional de Ardenne ya es de gran importancia en un campo en el que se espera que la quimioterapia convencional sea atenuada, pero podría ser clarificado por combinación con moderada o extrema hipertermia. Una tercera aplicación, según una estimación realizada por K.H. Bauer del Instituto del Cáncer en Heidelberg, al menos 1 millón de los actuales 25 millones de habitantes masculinos de Alemania Occidental morirán de cáncer en las vías respiratorias. Morirán todavía más por otros cánceres. Cuando se tiene en cuenta que el cáncer es una amenaza permanente, uno se da cuenta de que el cáncer se ha convertido en una de las amenazas más peligrosas de la historia de la medicina. Muchos expertos coinciden en que se podría prevenir el 80% de todos los cánceres en el hombre si se pudieran evitar los conocidos carcinógenos de las células normales del cuerpo. Esta prevención del cáncer no implicaría gasto alguno y especialmente requeriría un poco más de investigación para llevarse a cabo y prevenir el cáncer hasta en un 80%. Desde la publicación de esta estimación, algunos pensaron que el 80% incluso era demasiado bajo. ¿Por qué entonces sucede que a pesar de todo esto se hace poco en la prevención del cáncer? La respuesta siempre ha sido que uno no sabe qué es el cáncer, lo cual podría ser la causa primaria, y por este motivo no se puede evitar algo que se desconoce. Sin embargo, la prevención sigue siendo un tabú y el diagnóstico precoz es el único consuelo que se ofrece. Pero nadie hoy en día puede decir que no se sabe qué es el cáncer y cuál puede ser su causa principal. Por el contrario, no existe una enfermedad cuya causa principal sea más conocida, por lo que hoy en día la ignorancia no es una excusa
para que no se pueda hacer algo en lo referente a la prevención. Que la prevención del cáncer llegará, no hay duda, porque el hombre quiere sobrevivir. Pero, ¿cuánto tiempo más va a evitarse la prevención? Depende del éxito que tengan los profetas del agnosticismo en la inhibición de la aplicación del conocimiento científico en el campo del cáncer. Mientras tanto, dice Otto Warburg, millones de hombres han de morir de cáncer de manera innecesaria. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.